Director general de la Guardia Civil, el jefe de la Policía Nacional, el jefe del Estado Mayor del Ejército, junto con pues, los responsables civiles que, a ver, normalmente les ganan 3-2. O sea, normalmente hay más policía militar que médico o responsable político comunicando algo. Y luego, ¿cómo lo comunican? Atentos a los mensajes. Hemos hecho un pequeñísimo resumen, un pequeñísimo resumen, sobre todo del jefe del Estado Mayor del Ejército, que es increíble. Buenos días. Sin novedad en el frente. En esta guerra irregular todos somos soldados. Continuaremos todos apoyando a la lucha. Un día más de esfuerzo redunda en vidas salvadas. La Guardia Real se incorpora a las tareas de la Operación Balmis. Demostremos que somos soldados, poniendo de manifiesto una vez más que Su Majestad el Rey es el primer soldado de España. Todos los ciudadanos comportándose como soldados en este difícil momento. Y bueno, finalizar ya que todos los días son lunes. No, todos los días no son lunes. Yo no soy un soldado, lo siento mucho, soy un periodista y yo contribuyo a la sociedad haciendo mi trabajo. Y quienes me rodean aquí tampoco son soldados. Los civiles no somos soldados, por mucho que a usted le gustaría convertir un país en un cuartel. A ver, Xavier Torrens, sociólogo. Hola, Xavier, bienvenido. Creo que te estabas quedando ojiplático escuchándole al jefe del Estado Mayor del Ejército. Lo primero, no sé muy bien qué pintan en estas ruedas de prensa. Vamos a empezar por ahí, por el principio. ¿Qué te parece? Porque yo no lo veo en otros países, ¿eh? Sí, así es. De hecho, en otros países, y antes de que pasara toda la crisis del coronavirus, veíamos, por ejemplo, en Francia al ejército patrullar por las calles, junto incluso conjuntamente con la policía. Lo veíamos también, bueno, aparte de Francia, en otros países, pero digamos el más cercano. Pero en cambio, ahora, con la crisis del coronavirus, quienes actúan o quienes son portavoces son quienes tendrían que serlo, o sea, la gente que es sanitaria principalmente. Y obviamente si hay algún problema de seguridad, pues la policía, pero la policía, que no es un cuerpo militar, es un cuerpo de seguridad, pero no militar. Por lo tanto, sí, es sorprendente que esté pasando esto, más teniendo en cuenta que digamos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, puso el énfasis en el Ministerio de Sanidad, pero parece que está acaparando mediáticamente es el Ministerio de Defensa. Así es. Xavier, luego está el lenguaje. Es decir, a mí, no sé, hablan a toda la ciudadanía como si hablaran a su batallón. Y es que no somos su batallón. Bueno, pero eso yo podría responder ahora sin novedad en el frente. O sea, la verdad es que actúan, de hecho es la primera vez que está pasando en los últimos 40 años en que el ejército, de forma, digamos, expandida, está actuando en todo el territorio, digamos, del Estado español, ¿no? Y esto sí, sorprende. Es verdad que empezaron cautelarmente, vamos a decirlo así, por otras zonas que no eran ni Cataluña ni el País Vasco, pero sí, sorprende esto. De todas maneras, vamos a ver otro lado, digamos. Han sido los primeros que dijeron que actuarían para resolver el tema de las personas sin techo, sin hogar. Y esto denota algo que está fallando, por ejemplo, en los gobiernos locales o los gobiernos autonómicos. Y es ¿por qué no están actuando esos gobiernos locales y gobiernos autonómicos para que las personas que viven en la calle tengan un techo asegurado ahora y ojalá después de la crisis? O sea, es esa cuestión ambivalente, ¿no? Gente que está haciendo cosas que no tendría que estar haciendo y quienes las tendrían que estar haciendo pues no están ejerciendo su función como diseñadores e implementadores de políticas públicas. Oye, de todas las frases que hemos escuchado, a mí hay una que me ha dejado un poco atónito, ¿no? Dice, no, la Guardia Real se incorpora a la Operación Balmis y el Rey es, por lo tanto, el primer soldado de España. Claro, yo analizo todo seguido y digo, wow, ya puedo dormir tranquilo. Están todos los que van ahí vestidos de azul con el birrete y demás, ya están en la calle la Operación Balmis, yo ya puedo dormir tranquilo. Es como el día del consumo de queroseno de Pedro Sánchez. Me fui a la cama mucho más tranquilo sabiendo que no se consumía queroseno. O sea, los mensajes vacíos pero pomposos, yo no sé a dónde nos llevan, es que no entiendo nada.
A ver, dos cuestiones de lo que estás planteando, Xavier. La primera, nosotros no quisiéramos tener al primer soldado de España, lo que quisiéramos tener es al primer patrocinador de España. Es decir, esos 60 millones que van a la cuenta de su padre, del actual rey, pues de esos 60 millones que destinó a un amante, pues caramba, pues iría muy bien ahora para comprar mascarillas, respiradores, batas, medicamentos. Caramba, yo fui a buscar alcohol y no tenían ni siquiera alcohol en la farmacia. Pues vamos, que haga un gesto no como primer soldado, sino como primer financiador o primer patrocinador, ¿no? La primera cuestión a tener en cuenta sería esta. Y la otra es que, bueno, el ejército, insisto, está bien que salga en cuestiones de emergencia, yo eso no lo cuestiono porque en este momento faltan incluso estudiantes de medicina, faltan, o sea, mucha gente, pero tendría que estar, digamos, eso, bajo las órdenes de civiles y actuando como civiles y por lo tanto no tendrían que tener un papel, a mi modo de ver, tan relevante mediáticamente. Entre otras cosas porque lo has dicho al comienzo de cuando me estabas preguntando. No pasa en otros países, ¿no? Y quizás tendrían que estar haciendo, pues bueno, eso, trabajos, digamos, de garantizar que lleguen los suministros, ofrecer sus propios aviones para transportar, digamos, cargas que tendrían que haber llegado antes. Por ejemplo, en Cataluña hasta mañana no llegarán los test, esos dichosos test que los gobiernos, da igual si es el gobierno español, los gobiernos autonómicos, pues relegaron y que de hecho es la principal causa, digámoslo. Hoy hemos sabido que España es después de ha adelantado a China en número de fallecidos. Pues bueno, una de las razones, no es la única, pero una de las razones es que no se están realizando test masivos como se hicieron en Corea del Sur, se hicieron en China y se han hecho en países europeos como Noruega y Dinamarca e incluso Alemania, y eso explica que dos países latinos como España e Italia, y viene un poco rezagado, pero también llegará otro latino, que es el Francia, pues están teniendo más fallecidos que los centroeuropeos y norteeuropeos. Eso también. Xavier, espera, no te retires. A ver, Blanca Sáez, ya vimos que estaban desinfectando los militares Loiu, la estación de Abando, estaban rodeados de cámaras. También lo están haciendo los bomberos de Vizcaya, de Guipúzcoa, sin tanta laraca, pero bueno. Hoy han parada Vitoria-Gasteiz. Sí, los efectivos del ejército han llegado ya a Vitoria-Gasteiz, donde van a llevar a cabo esa desinfección de la estación de tren de la capital alavesa. Ya sabemos, están llevando a cabo labores de desinfección de infraestructuras del Estado. Como bien decías, el lunes lo hicieron en la estación de Abando en Bilbao, ayer en la estación de Atocha de Donostia, y esas labores de desinfección comenzaron el pasado domingo en el aeropuerto de Loiu. Sobre todo ahí las labores que llevaron a cabo fueron en la torre de control. Gracias, Blanca. Así que estaban desinfectando allí. Oye, Xavier, te quiero preguntar, ahora estoy apelando ya al sociólogo sobre el comportamiento colectivo que podemos tener. ¿Qué tal vamos a llevar un confinamiento prolongado si nos dicen, porque fíjate, Marlaska ha dicho, yo confío que para el 12 de abril se levanten las medidas de confinamiento? Claro, si no se levantan, ¿qué pasa colectivamente? ¿Nos venimos otra vez todos abajo porque teníamos la expectativa, la meta puesta en el 12 de abril? ¿Cómo nos podemos comportar ahí? Digo, no ya individualmente, como sociedad. A ver, la primera cuestión que nos tenemos que ir mentalizando, y tú eres un excelente periodista que cuando tiene la información la pone en el público, es decir que los políticos están marcando esa fecha, es decir, que llega hasta el 11 de abril y el 12 de abril ya salgamos a la calle, para hacerlo como más leve, más liviano. Pero eso no va a ser así. A ver, un escenario en Euskadi. ¿Ustedes imaginan que hayamos estado enclaustrados, confinados en casa y luego el 12 de abril se salga a la berriguna en masa? ¿Se imaginan esto en Euskadi? ¿O se imaginan al día siguiente, el 13 de abril, lunes 13 de abril, el lunes de Pascua en Cataluña, que es muy tradicional llevar a los sobrinos, a los ahijados, digamos, la mona de Pascua? ¿Y se imaginan esos desplazamientos en Cataluña? ¿O se imaginan el 14 de abril, en este caso en el Estado español, celebrando, conmemorando la Segunda República y saliendo en masa en manifestaciones? Bueno, sería un desastre volver a ver esto en esos 3 días. Y solo he citado 3 días, después de esa
posible o probable, o está posible, según el gobierno español, digamos, levantamiento del estado de alarma. Mira, ya sabes que a veces me atrevo contigo, la pizza, a hacer pronósticos. No se levantará el estado de alarma. El 12, 13 y 14 de abril estaremos en casa. O sea, la Berreguna en Euskadi la haréis en casa. El lunes de Pascua, que es cuando se regala ese pastel que se llama la mona, pues en Cataluña será en casa. Y la gente en España pues tendrá que celebrar el 14 de abril también en casa, la Segunda República. O sea, esto va a ser así y nos tenemos que ir acostumbrando a un tiempo más largo. Por ejemplo, las clases en educación primaria, en las escuelas de primaria, en educación secundaria y la universidad, yo también apunto que esto no se acaba, como nos han dicho, el 14 de abril, en el caso de Cataluña al menos nos han dicho esa fecha, sino que ya estaremos abril y mayo sin clases presenciales y ya veremos qué pasa con los exámenes de julio. La gran duda, de hecho, ya no es si daremos clases o no en mayo. Yo aventuro que no vamos a hacer clases presenciales, las estamos haciendo online, por videoconferencia como ahora, sino que la gran duda es si habrá exámenes de junio. Y la pregunta está ahí. O sea, vamos a tener que estar más tiempo confinado y enclaustrado. Bueno, Xavier, voy a precisar una cosa, porque efectivamente Marlaska no ha dicho que el día 12 se acabó. Ha dicho que se podían levantar algunas de las medidas actuales que están dentro de los decretos del estado de alarma. Es decir, tampoco creo que él estaba pensando efectivamente que íbamos a salir todos de juerga el 12 de abril. Digo por precisar, pero es verdad que conviene ir preparando a la gente para decir, a ver, incluso cuando se levante, después se levanta poco a poco, porque también lo hemos visto en China, que cómo se ha ido levantando poco a poco. Es decir, no llega el día, dicen, a las 12 como si fuera el chupinazo, lanzamos el cohete y venga, y todos a la calle a celebrarlo. No, eso no va así. No ha ido tampoco así en China. Se van levantando las restricciones poco a poco. Xavier Torrens, un abrazo muy fuerte. Gracias. Una abrazada. Una abrazada.